La historia de Jacob es una gran aventura de fe, engaño y redención que ha dejado su huella a lo largo del tiempo. En un mundo donde muchas veces la astucia gana sobre la honestidad, la vida de Jacob nos enfrenta a verdades difíciles sobre la naturaleza humana y el plan de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puede Dios usar a personas imperfectas para cumplir sus propósitos? Prepárate para una historia que pondrá a prueba tus ideas sobre la justicia y la misericordia, mientras descubrimos el sorprendente origen de una nación elegida. Génesis 25, 21 nos presenta a una pareja en momentos difíciles. Isaac oró al Señor por su esposa porque no podía tener hijos. El Señor escuchó su oración y su esposa Rebeca quedó embarazada. En tiempos antiguos, no poder tener hijos era visto como una maldición, y Rebeca cargó con ese dolor durante 20 años. Imagina la tristeza que debieron sentir ellos, teniendo presente la promesa hecha a Abraham, pero sin poder tener descendencia. La respuesta de Dios a la oración de Isaac no vino sin problemas. Génesis 25, 22-23 cuenta que los bebés peleaban dentro del vientre de Rebeca, y ella dijo, ¿por qué me está pasando esto? Entonces fue a consultar al Señor. Él le respondió, 2 naciones hay en tu vientre, 2 pueblos se separarán desde tu interior. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. El embarazo de Rebeca era una señal de los conflictos que marcarían no solo la vida de sus hijos, sino también la historia de pueblos enteros. La profecía de Dios rompía con lo que era normal, el hijo mayor serviría al menor. Desde antes de nacer, Dios ya estaba estableciendo un camino que desafiaría las costumbres humanas. Génesis 25, 24-26 cuenta el nacimiento dramático de los niños cuando llegó el momento de dar a luz. Había 2 niños en el vientre de Rebeca. El primero en nacer fue rojizo y todo su cuerpo estaba cubierto de vello, como si tuviera puesto un abrigo de piel, así que lo llamaron Esaú. Después nació su hermano, agarrando con su mano el talón de Esaú, por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los gemelos. Desde su nacimiento, las diferencias entre los hermanos eran claras. Esaú, el mayor, era peludo y rojizo, señales de que sería un hombre fuerte y algo impulsivo. Jacob, en cambio, nació sujetando el talón de su hermano, un gesto que ya mostraba su astucia y su carácter decidido. A medida que crecieron, sus diferencias se hicieron aún más evidentes. Génesis 25, 27-28 dice que los niños crecieron. Esaú se convirtió en un cazador hábil, un hombre del campo, mientras que Jacob prefería quedarse en casa, tranquilo entre las tiendas. Isaac, al que le gustaba la carne de caza, amaba más a Esaú, pero Rebeca quería más a Jacob. Esaú se volvió un hombre fuerte del campo, muy hábil para cazar, representando lo que en esa época se consideraba el ideal masculino. Jacob, en cambio, era tranquilo y hogareño, y le gustaba la vida en casa. Esta diferencia en su personalidad también se notaba en cómo los trataban sus padres. Isaac prefería a Esaú y Rebeca a Jacob. Esta diferencia de afecto entre los padres sembró las primeras semillas de conflicto, dando una lección que sigue siendo importante hoy en día: el peligro de tratar a los hijos de manera desigual. El momento que cambiaría la vida de los hermanos llegó con un hecho que al principio parecía sin importancia, pero que tuvo consecuencias muy grandes. Génesis 25, 29-34 cuenta que un día, mientras Jacob cocinaba un guiso, Esaú llegó del campo abierto, agotado de hambre. Le dijo a Jacob: «Rápido. Dame un poco de ese guiso rojo que estás cocinando, me muero de hambre». Por eso también se le llamó Edom, que significa rojo. Jacob le respondió: «Primero véndeme tu primogenitura». Esaú dijo: «Estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve la primogenitura ahora?». Pero Jacob insistió: «Júramelo primero». Entonces Esaú hizo un juramento y le vendió su derecho de hijo mayor a Jacob. Después Jacob le dio pan y guiso de lentejas. Esaú comió, bebió, se levantó y se fue. Así fue como Esaú menospreció su primogenitura. Este momento revela mucho sobre el carácter de ambos hermanos. Esaú, impulsivo y dominado por sus deseos del momento, estuvo dispuesto a cambiar su primogenitura, un derecho de gran honor y responsabilidad en esa sociedad, por un simple plato de comida. Su exageración al decir que estaba por morir muestra su tendencia a exagerar y a querer satisfacción inmediata. Jacob, en cambio, actuó con astucia y cálculo. Vio una oportunidad y la aprovechó, manipulando la debilidad de su hermano para beneficiarse. Aunque sus acciones podrían parecer cuestionables hoy en día,
demuestran que entendía muy bien el valor de la primogenitura y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para conseguirla. Este intercambio, una primogenitura por un plato de comida, se convirtió en un símbolo poderoso de la imprudencia de Esaú y de la naturaleza oportunista de Jacob. El texto bíblico no emite un juicio moral claro sobre lo que hizo Jacob en ese momento, pero lo que sigue en la historia mostrará cómo esta decisión afectó profundamente el destino de los dos hermanos y de sus descendientes. Las consecuencias de este acto fueron profundas. La primogenitura no era solo una cuestión de herencia material. También incluía bendiciones espirituales y la responsabilidad de guiar a la familia. Al despreciar su primogenitura, Esaú mostró que no tenía visión a futuro ni valoraba las promesas divinas que Dios había hecho a sus antepasados. Para Jacob, conseguir la primogenitura fue solo el primer paso en su camino para convertirse en heredero de las promesas de Dios. Aunque sus métodos fueron cuestionables, su deseo firme de obtener las bendiciones divinas sería un tema que se repetiría a lo largo de su vida. Este episodio abre el camino a los próximos acontecimientos en la vida de Jacob. Su astucia y determinación lo llevarían a alcanzar grandes cosas, pero también lo pondrían en medio de conflictos y situaciones peligrosas. La historia de Jacob nos recuerda que Dios puede usar incluso nuestras fallas y defectos para cumplir sus planes más grandes. Génesis 27, 1-4 nos lleva a un momento clave en la vida de Isaac. Cuando ya era viejo y casi ciego, Isaac llamó a su hijo mayor, Esaú, y le dijo, «Hijo mío». «Sí, padre», respondió Esaú. Isaac le dijo, «Estoy viejo y no sé cuánto tiempo más voy a vivir. Ahora, toma tus armas, tu arco y tu aljaba, y ve al campo a cazar algo para mí. Prepárame ese plato sabroso que tanto me gusta, tráemelo para comer, y así podré darte mi bendición antes de morir». La vejez y ceguera de Isaac crearon un ambiente de urgencia y fragilidad. Consciente de que su muerte se acercaba, quería cumplir con su deber como padre y dar la bendición a su hijo mayor antes de partir. Pero esta bendición no era solo una tradición o una formalidad. Era un acto poderoso y profético que definiría el destino del hijo que la recibiera y de su descendencia. El plan de Isaac para bendecir a Esaú muestra que seguía teniendo preferencia por su hijo mayor, a pesar de que años antes él mismo había vendido su primogenitura. Tal vez Isaac no sabía lo que había pasado entre los hermanos o simplemente pensó que ese acuerdo no tenía validez. Aún así, la intención de Isaac de bendecir a Esaú desencadenó una serie de eventos que cambiarían para siempre el rumbo de la historia de su familia. Génesis 27, 5-10 nos presenta la estrategia de Rebeca para favorecer a Jacob. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac le habló a su hijo Esaú, así que cuando Esaú fue al campo a cazar, Rebeca le dijo a su hijo Jacob, «Escuché a tu padre decirle a tu hermano Esaú, tráeme algo de caza y prepárame un plato sabroso para comer, así te daré mi bendición delante del Señor antes de morir. Ahora, hijo mío, haz lo que te digo, ve al rebaño y tráeme 2 buenos cabritos. Yo prepararé el plato que le gusta a tu padre. Y tú se lo llevarás para que lo coma y te dé su bendición antes de morir». El plan de Rebeca era atrevido y muy arriesgado. No solo se estaba metiendo en lo que su esposo había decidido, sino que también ponía en peligro a su hijo favorito. Sus acciones muestran una mezcla de razones: su deseo de que se cumpliera la profecía de Dios, que el mayor serviría al menor, su preferencia por Jacob, y quizás la creencia de que él era el más apto para liderar la familia. La preparación del guiso fue solo el primer paso. Génesis 27, 11-17 describe el elaborado disfraz de Jacob. Jacob le dijo a su madre Rebeca, «Pero mi hermano Esaú es velludo y yo tengo la piel suave, ¿y si mi padre me toca? Pensará que lo estoy engañando y en lugar de bendecirme, me maldecirá». Su madre le respondió, «Hijo mío, si hay una maldición, que caiga sobre mí. Tú solo haz lo que te digo. Ve y tráeme los cabritos». Entonces él fue, los trajo, y su madre preparó el plato sabroso que tanto le gustaba a Isaac. Rebeca tomó la mejor ropa de Esaú, su hijo mayor, que tenía en casa, y se la puso a Jacob, su hijo menor. También cubrió sus manos y la parte lisa de su cuello con pieles de cabrito. Luego le entregó a Jacob la comida sabrosa y el pan que había preparado. Este pasaje muestra que Jacob dudó al principio, pero no por razones morales, sino por miedo a ser descubierto. La respuesta de Rebeca, asumiendo toda la responsabilidad si algo salía mal, muestra lo decidida que estaba a que su plan se llevara a cabo. El elaborado disfraz, usando la ropa de Esaú y piel de cabra, muestra hasta dónde estaban dispuestos a llegar para engañar a Isaac.
El encuentro de Jacob con Isaac está narrado en Génesis 27, 18-29, y está lleno de tensión. Jacob fue donde su padre y le dijo: «Padre mío». Isaac le respondió: «¿Quién eres, hijo mío?». Jacob dijo: «Soy Esaú, tu primogénito. Hice lo que me pediste. Siéntate y come de la caza, para que me des tu bendición». Isaac le preguntó: «¿Cómo encontraste la caza tan rápido, hijo mío?». Jacob respondió: «El Señor tu Dios me ayudó». Entonces Isaac le dijo: «Acércate para tocarte, hijo mío, y asegurarme de que realmente eres Esaú o no». La escena está cargada de suspenso. Jacob miente varias veces, incluso usa el nombre de Dios para hacer más creíble su historia. Isaac, con sospechas, insiste en tocarlo. Génesis 27, 22-23 continúa. Jacob se acercó a su padre Isaac, quien lo tocó y dijo: «La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú». Isaac no lo reconoció, porque sus manos estaban velludas como las de Esaú, así que lo bendijo. La prueba del tacto revela el conflicto interior de Isaac. Sus sentidos no coinciden, el oído le dice que es Jacob, pero el tacto le dice que es Esaú. Sin embargo, confía más en lo que siente con sus manos que en su audición. La bendición que le dio a Jacob, registrada en Génesis 27, 27-29, es poderosa y completa. Isaac olió la ropa de Jacob y lo bendijo diciendo: «Ah, el aroma de mi hijo es como el aroma del campo que el Señor ha bendecido. Que Dios te dé el rocío del cielo y la riqueza de la tierra, mucho grano y vino nuevo. Que las naciones te sirvan y los pueblos se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos, y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Malditos sean los que te maldigan, y benditos los que te bendigan». Esta bendición, llena de imágenes poderosas y promesas, incluye prosperidad material, dominio político y un estatus espiritual especial. Irónicamente, la bendición le otorga autoridad sobre sus hermanos, lo cual cumple la profecía dada antes de que los gemelos nacieran. El regreso de Esaú y el descubrimiento del engaño están narrados con gran intensidad en Génesis 27, 30-35. Justo después de que Isaac terminó de bendecir a Jacob, y apenas había salido de la presencia de su padre, Esaú regresó de la cacería. También él preparó un plato delicioso y se lo llevó a su padre. Le dijo: «Padre mío, levántate y come de lo que he cazado, para que me bendigas». Isaac le preguntó: «¿Quién eres tú?». «Soy Esaú, tu primogénito», respondió él. Entonces Isaac tembló intensamente y dijo: «¿Quién fue el que cazó y me trajo la comida? Ya la comí antes de que llegaras y lo bendije. Y esa bendición quedará sobre él». Cuando Esaú escuchó las palabras de su padre, dio un grito fuerte y lleno de dolor. Le dijo: «Bendíceme a mí también, padre mío». Pero él dijo: «Tu hermano vino con engaños y se llevó tu bendición». La reacción de Isaac, temblando fuertemente, muestra su shock y miedo al descubrir la verdad. Su declaración «y será bendecido» deja claro que entendía que la bendición, una vez dicha, no podía retirarse. Era una palabra profética, no solo un deseo de padre. La angustia de Esaú es muy clara. Génesis 27, 36-38 muestra su dolor. Esaú dijo: «No es con razón que se llama Jacob, ya me ha engañado 2 veces. Se quedó con mi derecho de hijo mayor, y ahora se ha llevado mi bendición. No te queda ninguna bendición para mí». Isaac le respondió: «He puesto a tu hermano como señor sobre ti. A todos sus parientes los hice sus sirvientes, y lo he provisto con grano y vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío?». Esaú dijo: «Tienes solo una bendición, padre mío, bendíceme a mí también, padre mío». Y Esaú lloró en voz alta. El dolor de Esaú es profundo, pero también muestra que antes no comprendía bien el valor del derecho de hijo mayor. Ahora sí entiende todo lo que perdió. Su ruego por alguna bendición conmueve. Isaac entonces le da una bendición secundaria, en Génesis 27, 39-40. Isaac le respondió: «Tu hogar estará lejos de la riqueza de la tierra, lejos del rocío del cielo. Vivirás por la espada y servirás a tu hermano. Pero cuando te impacientes, romperás el yugo que ahora llevas en el cuello». Esta bendición, muy distinta a la de Jacob, anuncia una vida difícil para Esaú y sus descendientes. Sin embargo, también le da una esperanza. En el futuro,
se liberará del dominio de Jacob. La amenaza de venganza por parte de Esaú no tarda en llegar. Génesis 27, 41 dice: Esaú guardó rencor contra Jacob por la bendición que su padre le había dado, y pensó: pronto llegará el momento de hacer duelo por mi padre, entonces mataré a mi hermano Jacob. Este plan para asesinar muestra cuán profundo era el enojo de Esaú y lo grave del peligro que corría Jacob. La situación requería actuar rápido. Génesis 27, 42-45 explica el plan de Rebeca para que Jacob escapara. Cuando Rebeca se enteró de lo que había dicho Esaú, llamó a su hijo menor Jacob y le dijo: Esaú está planeando matarte. Escúchame, hijo, haz lo que te digo, huye enseguida a la casa de mi hermano Labán, en Harán. Quédate con él un tiempo, hasta que la furia de tu hermano pase. Cuando ya no esté enojado y se olvide de lo que hiciste, te mandaré a traer. No quiero perder a los dos el mismo día. Este plan muestra que Rebeca seguía actuando con astucia. No solo protegía a Jacob del enojo de Esaú, sino que también cuidaba que la promesa de Dios siguiera su curso. Sus últimas palabras muestran que temía por la vida de Jacob, pero también por lo que le pasaría a Esaú si mataba a su hermano. La partida de Jacob hacia Harán, narrada en Génesis 28, 1-5, marca el comienzo de una nueva etapa en su vida. Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le dio instrucciones. No te cases con una mujer cananea. Ve de inmediato a Padán Aram, a la casa de Betuel, el padre de tu madre. Cásate con una de las hijas de Labán, el hermano de tu madre. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga tener muchos hijos y te dé una gran descendencia. Que Dios te dé a ti y a tus hijos la bendición que le dio a Abraham, para que puedan tomar posesión de esta tierra donde ahora vives como extranjero, la tierra que Dios le prometió a Abraham. Luego Isaac envió a Jacob, y éste partió hacia Padán Aram, donde vivía Labán, hijo de Betuel el arameo, hermano de Rebeca, la madre de Jacob y Esaú. Este pasaje muestra que Isaac, a pesar del engaño anterior, acepta la voluntad de Dios y vuelve a bendecir a Jacob, esta vez de forma consciente. También le da instrucciones claras sobre con quién debe casarse, insistiendo en la importancia de mantener la pureza de su linaje. Así que Jacob se va, dejando atrás una familia marcada por lo divino pero también por el conflicto, un hermano furioso y un hogar al que quizás no pueda regresar. Su viaje a Harán no es solo una huida física, sino el inicio de un proceso de transformación espiritual. Los eventos que vienen moldearán su carácter y lo prepararán para convertirse en Israel, el padre de las 12 tribus. La historia del engaño de Jacob y su huida nos recuerda que Dios puede usar nuestras decisiones, incluso aquellas motivadas por el miedo o la ambición, para cumplir sus propósitos más grandes. También muestra las consecuencias duraderas de nuestras elecciones y la complejidad de las relaciones familiares. Génesis 28, 10-11 marca el inicio del viaje de Jacob hacia Harán. Jacob salió de Berseba y se fue rumbo a Harán. Cuando llegó a cierto lugar, decidió pasar la noche allí porque ya se había puesto el sol. Tomó una piedra de ese lugar, la puso como almohada y se acostó a dormir. Imagina a Jacob, solo por primera vez en su vida, huyendo de casa, durmiendo al aire libre con solo una piedra como almohada. Es en este momento de vulnerabilidad cuando Dios decide mostrarse a Jacob de una manera especial. Génesis 28, 12-15 describe el famoso sueño de Jacob. Tuvo un sueño en el que vio una escalera apoyada en la tierra, y su parte superior llegaba hasta el cielo. Los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Encima de la escalera estaba el Señor, que le dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Te daré a ti y a tus descendientes la tierra donde estás acostado. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Y se extenderán hacia el oeste, el este, el norte y el sur. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas a través de ti y de tu descendencia. Yo estaré contigo y te cuidaré a donde vayas. Y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta que haya cumplido todo lo que te he prometido. Esta visión de la escalera que conecta el cielo y la tierra es una revelación poderosa sobre la conexión entre el mundo divino y el mundo humano, y muestra la presencia constante de Dios en la vida de Jacob. La promesa divina reafirma las bendiciones que se le dieron a Abraham y a Isaac, pero ahora se extienden directamente a Jacob. La reacción de Jacob, narrada en Génesis 28, 16-22, muestra un cambio profundo en su espíritu. Cuando despertó, pensó: seguramente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Sintió miedo y dijo:
¡Qué impresionante es este lugar! No es otra cosa que la casa de Dios. Es la puerta del cielo. A la mañana siguiente, Jacob tomó la piedra que había puesto bajo su cabeza, la puso como un pilar y la ungió con aceite encima. Llamó a ese lugar Betel, aunque antes la ciudad se llamaba Luz. Luego Jacob hizo una promesa diciendo: si Dios está conmigo y me cuida en este viaje que estoy haciendo, y me da comida para comer y ropa para vestir, y me hace regresar sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto como pilar será la casa de Dios. Y de todo lo que me des, te daré la 10ª parte. Esta promesa marca el comienzo de una relación personal entre Jacob y Dios. Por primera vez vemos a Jacob reconociendo a Dios no solo como el Dios de sus padres, sino como su propio Dios. La llegada de Jacob a Harán está narrada en Génesis 29, 1-12, donde llega a su encuentro con Raquel en el pozo. Jacob siguió su camino y llegó a la tierra de los pueblos del este. Allí vio un pozo en el campo con 3 rebaños de ovejas cerca, porque los rebaños bebían de ese pozo. Una gran piedra cubría la boca del pozo. Cuando todos los rebaños se juntaban, los pastores rodaban la piedra para alejarla de la boca del pozo y daban agua a las ovejas. Y después volvían a poner la piedra en su lugar sobre la boca del pozo. Jacob preguntó a los pastores: mis hermanos, ¿de dónde son? De Harán, respondieron. Jacob les preguntó: ¿conocen al nieto de Nacor, que es hijo de Betuel? Sí, lo conocemos, respondieron. Entonces Jacob preguntó: ¿está bien? Sí, está bien, dijeron. Y aquí viene su hija Raquel con las ovejas, mira. Jacob dijo: el sol todavía está alto, no es hora de juntar los rebaños para darles agua y llevarlos a pastar. No podemos, respondieron, hasta que todos los rebaños se reúnan y se haya rodado la piedra de la boca del pozo. Darán de beber agua a las ovejas. Mientras aún hablaba con ellos, llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. Tan pronto Jacob vio a Raquel, hija de Labán, el hermano de su madre, y las ovejas de Labán, se acercó y rodó la piedra que tapaba la boca del pozo para dar de beber a las ovejas de su tío Labán. Luego Jacob besó a Raquel y comenzó a llorar en voz alta. Le contó a Raquel que era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca. Ella corrió a contarle a su padre. Este encuentro en el pozo recuerda a otras reuniones similares en la historia familiar, como cuando el siervo de Abraham encontró a Rebeca. La acción de Jacob de rodar solo la pesada piedra del pozo muestra su fuerza física y su deseo de impresionar a Raquel. El reencuentro con la familia de Labán fue cálido, como se describe en Génesis 29, 13-14. Tan pronto Labán escuchó las noticias sobre Jacob, el hijo de su hermana, se apresuró a recibirlo, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Allí Jacob le contó todo lo que había pasado. Entonces Labán le dijo: eres de mi propia familia. Sin embargo, la hospitalidad inicial de Labán pronto se convirtió en un acuerdo laboral, como vemos en Génesis 29, 15-20. Labán dijo a Jacob: como eres mi pariente, ¿trabajarás para mí sin cobrar? Dime qué salario quieres. Labán tenía 2 hijas, la mayor se llamaba Lea y la menor, Raquel. Lea tenía los ojos débiles, pero Raquel tenía un cuerpo hermoso y era muy bonita. Jacob estaba enamorado de Raquel y dijo: trabajaré para ti 7 años por tu hija menor Raquel. Labán dijo: es mejor que te dé a ella que a otro hombre, quédate aquí conmigo. Así que Jacob sirvió 7 años para conseguir a Raquel, pero a él le parecieron pocos días por el gran amor que sentía por ella. Este acuerdo muestra tanto el amor profundo de Jacob por Raquel como la naturaleza calculadora de Labán. Los 7 años de trabajo son una especie de ironía en la situación de Jacob. Él, que engañó a su padre y a su hermano, ahora trabaja fielmente durante 7 años. El matrimonio engañoso se cuenta en Génesis 29, 21-25. Entonces Jacob le dijo a Labán: dame a mi esposa, porque ya se terminó el tiempo y quiero estar con ella. Labán reunió a toda la gente del lugar y dio una fiesta. Pero cuando llegó la noche, tomó a su hija Lea y se la llevó a Jacob, y Jacob estuvo con ella. Labán le dio a su sierva Zilpa como ayudante a su hija. Cuando llegó la mañana, allí estaba Lea. Entonces Jacob le dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No trabajé para ti por Raquel? ¿Por qué me engañaste? La ironía de esta situación es clara. Jacob, que engañó a su padre ciego, ahora es engañado en la oscuridad de la noche de bodas. La pregunta de Jacob:
¿Por qué me engañaste? Recuerda la pregunta que seguramente Esaú le hizo años atrás. La respuesta de Labán y el segundo acuerdo están descritos en Génesis 29, 26-30. Labán contestó, no es costumbre dar a la hija menor en matrimonio antes que a la mayor. Termina la semana de boda de esta hija y después te daremos a la menor a cambio de 7 años más de trabajo, y Jacob hizo lo que le pidieron. Terminó la semana con Lea, y luego Labán le dio a su hija Raquel para que fuera su esposa. Labán le dio a su sierva Bila para que acompañara a Raquel. Jacob también estuvo con Raquel, y amaba más a Raquel que a Lea, y trabajó para Labán otros 7 años más. Así, Jacob terminó casado con 2 hermanas, una situación que provocaría tensión y rivalidad en los años siguientes. El amor preferido de Jacob por Raquel refleja el favoritismo que él mismo recibió de sus padres, perpetuando un ciclo de conflictos familiares. Los hijos de Jacob nacen en medio de esta competencia, como se describe en Génesis 29, 31, 35 y 31, 24. Lea dio a luz a Rubén, Simeón, Leví y Judá. Raquel, que no podía tener hijos, le dio a su sierva Bila a Jacob, y ella tuvo a Dan y Neftalí. Lea, al ver que dejó de tener hijos, le dio a su sierva Zilpa a Jacob, y ella tuvo a Gad y Aser. Luego Lea concibió de nuevo y dio a luz a Isacar y Zabulón. Finalmente, Raquel quedó embarazada y dio a luz a José. Esta historia de nacimientos está llena de tensión y competencia entre las hermanas, cada una tratando de ganar el cariño de Jacob a través de la maternidad. Los nombres que les pusieron a los niños a menudo reflejan los sentimientos y esperanzas de sus madres. Los años en Harán transformaron a Jacob de un joven soltero a un hombre con una familia grande y complicada. Por medio del engaño, el trabajo duro y las rivalidades familiares, Jacob empieza a vivir las consecuencias de sus acciones pasadas. Sin embargo, en medio de todo esto, vemos el cumplimiento gradual de la promesa de Dios de hacer de él una gran nación. Génesis 30, 28 marca el inicio del deseo de Jacob de regresar a su tierra natal después de que Raquel dio a luz a José. Jacob le dijo a Labán, déjame irme para volver a mi tierra. Dame a mis esposas y a mis hijos, por quienes he trabajado, y me iré. Tú sabes bien cuánto he trabajado para ti. Pero Labán le respondió, si he hallado gracia ante tus ojos, por favor quédate. He aprendido por adivinación que el Señor me ha bendecido por causa tuya. Luego añadió, dime cuánto quieres ganar, y te lo pagaré. Este pasaje muestra la tensión entre el deseo de Jacob de regresar a casa y el deseo de Labán de retenerlo, ya que reconoce que ha sido bendecido gracias a Jacob. La prosperidad de Jacob como pastor se describe en Génesis 30, 29-43. Jacob propone un trato que parece desventajoso para él, quedarse solo con los animales manchados o moteados del rebaño. Sin embargo, gracias a una combinación de cría selectiva y posiblemente intervención divina, Jacob logra aumentar considerablemente su riqueza. Génesis 31, 1-3 describe el creciente resentimiento de los hijos de Labán y el mandato de Dios para que Jacob regrese a su tierra. Jacob escuchó que los hijos de Labán decían, Jacob se ha llevado todo lo que era de nuestro padre y ha conseguido toda su riqueza a costa de él. Además, Jacob notó que Labán ya no lo trataba como antes. Entonces el Señor le dijo, regresa a la tierra de tus padres, con tu familia, y yo estaré contigo. La planificación secreta de su partida se narra en Génesis 31, 4-13, donde Jacob explica la situación a Raquel y Lea, contándoles un sueño en el que Dios le ordenó irse. Las esposas de Jacob apoyan su decisión, reconociendo que su padre Labán las ha tratado injustamente. Génesis 31, 17-21 describe la huida durante la época de esquilar las ovejas. Entonces Jacob puso a sus hijos y esposas sobre camellos, y llevó delante del todo su ganado y todas las pertenencias que había reunido en Padán Aram para regresar con su padre Isaac, en la tierra de Canaán. Cuando Labán salió a esquilar sus ovejas, Raquel robó los dioses domésticos de su padre. Además, Jacob engañó a Labán el arameo al no decirle que se iba. Huyó con todo lo que tenía, cruzó el río Eufrates y se dirigió a la región montañosa de Galaad. El robo de los ídolos por parte de Raquel complica la situación, posiblemente mostrando que no quería romper del todo los lazos con su familia. La persecución de Labán se narra en Génesis 31, 22. Al tercer día, le dijeron a Labán que Jacob había huido. Entonces tomó a sus parientes y lo persiguió durante 7 días, alcanzándolo en la región montañosa de Galaad. Esa noche, Dios se le apareció a Labán el arameo en un sueño y le dijo, ten cuidado con lo que digas a Jacob, sea bueno o malo.
Jacob había armado su campamento en la región montañosa de Galaad cuando Labán lo alcanzó, y Labán también acampó allí con sus familiares. La advertencia de Dios en el sueño demuestra que seguía protegiendo a Jacob, incluso cuando algunas de sus decisiones eran dudosas. El enfrentamiento en el monte Galaad se describe en Génesis 31, 26-42. Labán acusa a Jacob de huir en secreto y de robar sus dioses familiares. Sin saber que Raquel fue la ladrona, Jacob le permite a Labán registrar todo el campamento. Raquel, sentada sobre los ídolos, engaña a su padre diciendo que no puede levantarse porque está en su periodo menstrual, evitando así que él los descubra. Después, Jacob expresa su enojo por la forma en que Labán lo ha tratado a lo largo de los años. Durante 20 años estuve contigo. Tus ovejas y cabras no perdieron sus crías, ni yo comí carneros de tus rebaños. Si un animal era atacado por bestias salvajes, yo no te lo llevaba, asumía la pérdida yo mismo. Y tú me pedías cuentas por lo que se robaba, fuera de día o de noche. El calor me agotaba durante el día, y el frío me helaba por las noches, apenas podía dormir. Así fue durante 20 años que estuve en tu casa. Trabajé 14 años por tus 2 hijas y 6 años por tus rebaños, y me cambiaste el salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no hubiera estado conmigo, seguramente me habrías mandado con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi esfuerzo y todo el trabajo que he hecho, y anoche fue Él quien te reprendió. Este discurso lleno de emoción muestra el sentimiento de injusticia que tiene Jacob y su confianza en que Dios lo ha defendido. El pacto entre Jacob y Labán se establece en Génesis 31, 43-55. Juntos levantan un montón de piedras como señal del acuerdo de no hacerse daño el uno al otro. Labán llama al montón Yegar Sahaduta en arameo, y Jacob lo llama Galed en hebreo. Ambos nombres significan montón de testimonio. Génesis 31, 55 marca la despedida final. A la mañana siguiente, Labán besó a sus nietos y a sus hijas, los bendijo, y luego se fue de regreso a su tierra. Con esta despedida, termina un capítulo importante en la vida de Jacob. Ya no es un joven soltero, sino el líder de una familia grande y con muchos bienes. El encuentro con los ángeles en Mahanaim se menciona brevemente en Génesis 32, 1-2. Jacob siguió su camino, y unos ángeles de Dios salieron a su encuentro. Cuando los vio, dijo, «Este es el campamento de Dios». Así que llamó a ese lugar Mahanaim. Este encuentro le recuerda a Jacob que Dios sigue presente y lo protege, preparándolo para el desafío que viene. La preparación para el encuentro con Esaú se cuenta en Génesis 32, 3-21. Jacob envía mensajeros por delante para avisar a Esaú que viene en camino. Cuando los mensajeros regresan con la noticia de que Esaú viene a su encuentro acompañado de 400 hombres, Jacob se llena de miedo. Asustado, divide a su gente en 2 grupos, pensando, si Esaú ataca a uno, el otro puede escapar. Luego ora con mucha sinceridad a Dios. Oh Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Señor, tú que me dijiste, regresa a tu tierra y a tu familia, y haré que te vaya bien. No soy digno de toda la bondad y fidelidad que has mostrado a tu siervo. Solo tenía mi bastón cuando crucé el Jordán, y ahora tengo 2 campamentos. Sálvame, te ruego, de mi hermano Esaú, porque tengo miedo de que venga y nos ataque, a mí y a las madres con sus hijos. Pero tú dijiste, ciertamente te haré prosperar y haré que tus descendientes sean tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. Esta oración muestra la lucha interna de Jacob entre el miedo y la fe. Le recuerda a Dios sus promesas mientras reconoce que no merece tanto favor. Jacob también prepara un gran regalo para Esaú, enviándolo en varios grupos por delante, con la esperanza de calmar a su hermano. Así termina la preparación de Jacob para el encuentro que ha temido por 20 años. El hombre que salió huyendo ahora regresa como un patriarca próspero, aún enfrentando las consecuencias de sus errores pasados y fortalecido por su confianza en Dios. Génesis 32, 22-32 cuenta uno de los episodios más transformadores en la vida de Jacob, su lucha con el ángel en Peniel. Esa noche, Jacob se levantó y llevó a sus 2 esposas, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y cruzaron el vado del río Jaboc. Después de hacerlos cruzar el arroyo, también envió todo lo que tenía. Así que Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta el amanecer. Esta lucha en la noche representa el conflicto interior de Jacob con su pasado y su futuro. El relato continúa. Cuando el hombre vio que no podía vencerlo, tocó la articulación de la cadera de Jacob,
y la dislocó mientras seguían luchando. Entonces el hombre dijo, «Déjame ir, ya está amaneciendo». Pero Jacob respondió, «No te dejaré ir hasta que me bendigas». El hombre le preguntó, «¿Cómo te llamas?» «Jacob», respondió él. Entonces el hombre dijo, «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Este cambio de nombre de Jacob a Israel marca una transformación profunda en su identidad. Ya no es el que engaña o suplanta, sino el que lucha con Dios. Jacob sale de este encuentro con una bendición, pero también herido, cojeando por el golpe en la cadera. Esta herida física le sirve como recuerdo constante de su experiencia con lo divino. Finalmente, el tan temido encuentro con Esaú ocurre en Génesis 33, 1. Jacob levantó la vista y vio que Esaú venía, acompañado de 400 hombres. Entonces Jacob organizó a sus hijos, puso al frente a las siervas con sus hijos, luego a Lea con los suyos, y al final a Raquel con José. Él mismo se adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces mientras se acercaba a su hermano. Este gesto cuidadoso de Jacob, inclinándose 7 veces, demuestra su humildad y su deseo de hacer las paces. Sin embargo, la reacción de Esaú sorprende a todos. Esaú corrió a encontrarse con Jacob y lo abrazó. Le echó los brazos al cuello, lo besó, y ambos lloraron. Este momento de reconciliación es muy poderoso e inesperado. El abrazo y las lágrimas de Esaú muestran que el tiempo ha sanado viejas heridas. La conversación que sigue muestra la generosidad de ambos hermanos. Jacob insiste en que Esaú acepte sus regalos, diciendo, «Por favor, acepta este presente que te traje, porque Dios ha sido bueno conmigo y tengo todo lo que necesito». Después de este emotivo encuentro, los hermanos se separan en paz. Génesis 33, 16-17 dice que ese mismo día Esaú regresó a su camino hacia Seir, pero Jacob se fue a Sucot, donde construyó una casa para él y refugios para su ganado. Por eso el lugar se llamó Sucot. El establecimiento de Jacob en Sucot y luego en Siquem marca el comienzo de una nueva etapa en su vida. Génesis 33, 18-20 dice que después de venir desde Padán Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, en Canaán, y acampó cerca de la ciudad. Por 100 monedas de plata compró a los hijos de Jame, padre de Siquem, el terreno donde puso su tienda. Allí levantó un altar y lo llamó El Elohe Israel. Sin embargo, la paz que había logrado Jacob se ve interrumpida por el incidente con su hija Dina, narrado en Génesis 34. Dina, la hija que Lea le había dado a Jacob, salió a visitar a las mujeres de la tierra cuando Siquem, hijo de Jame el Hebeo, gobernante de esa región, vio a Dina, la tomó a la fuerza y la violó. Este abuso provoca una cadena de hechos muy tristes. Aunque Siquem se enamora de Dina y quiere casarse con ella, los hijos de Jacob, especialmente Simeón y Leví, planean vengarse. Engañan a los hombres de Siquem diciéndoles que solo permitirán el matrimonio si todos los varones se circuncidan. Entonces, mientras ellos se recuperan de esa operación, Simeón y Leví atacan la ciudad y matan a todos los hombres. La reacción de Jacob ante esta masacre es de miedo y preocupación. Génesis 34, 30 dice: Entonces Jacob les dijo a Simeón y a Leví: Me han traído muchos problemas. Ahora los cananeos y los fereceos, que viven en esta tierra, me odiarán. Somos pocos en número. Si se unen contra nosotros y nos atacan, mi familia y yo seremos destruidos. Después de este evento traumático, Dios le dice a Jacob que vaya a Betel. En Génesis 35, 2-3, Jacob toma liderazgo espiritual y le dice a su familia: Desháganse de los dioses ajenos que tienen con ustedes, purifíquense y cámbiense la ropa. Luego vamos a subir a Betel. Allí construiré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo donde quiera que he ido. En Betel, Dios renueva su promesa a Jacob y confirma el cambio de su nombre a Israel. En Génesis 35, 10-12, Dios le dice: Tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así. Ahora tu nombre será Israel. Y Dios continuó: Yo soy el Dios Todopoderoso. Ten muchos hijos y multiplícate. De ti saldrá una nación, e incluso una comunidad de naciones, y algunos de tus descendientes serán reyes. La tierra que le di a Abraham y a Isaac, te la doy a ti, y también se la daré a tus hijos después de ti. Durante el viaje de Betel a Efrata, Raquel comenzó su labor de parto. Génesis 35, 6-20 narra que, mientras aún estaban algo lejos de Efrata, Raquel empezó a dar a luz y tuvo muchas complicaciones.
Mientras luchaba por dar a luz, la partera le dijo, «No te preocupes, has tenido otro hijo». Cuando les contaron que José todavía estaba vivo, y que de hecho era el gobernante de todo Egipto, Jacob se quedó sin palabras. No les creyó al principio, pero cuando les dijeron todo lo que José les había dicho y vio los carros que José había enviado para traerlo, el espíritu de Jacob revivió. Entonces Israel dijo, «Estoy convencido de que mi hijo José sigue vivo. Iré a verlo antes de morir». La duda inicial de Jacob es comprensible, dado lo grande de la noticia. Sin embargo, recibe una confirmación divina en Betel, como se cuenta en Génesis 46, 24. Dios habló a Israel en una visión nocturna y le dijo, «Jacob, Jacob». «Aquí estoy», respondió él. Entonces Dios dijo, «Yo soy Dios, el Dios de tu padre, no tengas miedo de bajar a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Yo bajaré contigo a Egipto y seguro te traeré de vuelta, y la misma mano de José cerrará tus ojos». El viaje a Egipto y el emotivo reencuentro con José se describen en Génesis 46, 29-30. José preparó su carro y fue a Gosén a recibir a su padre Israel. En cuanto José se presentó ante él, abrazó a su padre y lloraron juntos por largo tiempo. Israel le dijo a José, «Ahora estoy listo para morir, porque he visto con mis propios ojos que sigues vivo». El asentamiento en la tierra de Gosén marca el inicio de la última etapa de la vida de Jacob. Génesis 47, 7-10 narra el encuentro de Jacob con el faraón. José llevó a su padre Jacob y lo presentó ante el faraón. Después de que Jacob lo bendijo, el faraón le preguntó, «¿Cuántos años tienes?» Jacob respondió, «Los años de mi vida han sido 130, han sido pocos y difíciles, y no igualan los años de vida de mis padres». Luego Jacob bendijo al faraón y salió de su presencia. Los últimos 17 años de Jacob en Egipto fueron un tiempo de relativa paz y prosperidad. Génesis 47, 27-28 resume. Los israelitas se establecieron en Egipto, en la región de Gosén. Allí adquirieron tierras y fueron fructíferos, multiplicándose mucho. Jacob vivió en Egipto 17 años y en total vivió 147 años. Las bendiciones finales de Jacob están registradas en Génesis 48 y 49. Él adoptó a Efraín y Manasés, los hijos de José, como propios, dándoles un lugar especial dentro de la familia, elevándolos a la categoría de tribus, reflejando su propia historia. Jacob cruzó sus manos mientras los bendecía, dando a Efraín, el menor, la bendición más grande. Las profecías para cada uno de los 12 hijos de Jacob, narradas en Génesis 49, están llenas de símbolos y significado para el futuro de Israel como nación. Cada hijo recibe una bendición, o en algunos casos, una reprimenda, que moldeará el destino de su tribu. Las instrucciones de Jacob para su entierro son claras y firmes. Génesis 49, 29-32 dice: Entonces Jacob les dio estas indicaciones: Estoy a punto de unirme a mi pueblo. Entiérrenme con mis antepasados en la cueva del campo de Efrón, elitita, la cueva en el campo de Macpela, cerca de Mamré, en Canaán, que Abraham compró junto con el campo como lugar de sepultura de Efrón, elitita. Allí fueron enterrados Abraham y su esposa Sara, allí Isaac y su esposa Rebeca, y allí también fui enterrada yo, Lea. La muerte de Jacob y el luto nacional en Egipto se describen en Génesis 49, 33-53. Cuando Jacob terminó de dar instrucciones a sus hijos, recogió sus pies en la cama, exhaló su último aliento y se unió a su pueblo. José se echó sobre su padre, lloró por él y lo besó. Luego José ordenó a los médicos que servían a su padre que lo embalsamaran. Los médicos embalsamaron a Jacob, proceso que tomó 40 días, pues ese era el tiempo necesario para el embalsamamiento. Los egipcios lloraron su muerte durante 70 días. El gran funeral y el entierro en la cueva de Macpela, narrados en Génesis 50, 7-13, marcan el fin de la vida terrenal de Jacob, pero no el fin de su legado. Su vida estuvo marcada por luchas, engaños, pérdidas, y la reconciliación es una prueba de la fidelidad de Dios y de la complejidad de la experiencia humana. El camino de Jacob nos muestra que Dios puede usar incluso nuestros errores y dificultades para cumplir sus planes. ¿Qué lecciones has aprendido de la vida de este patriarca? ¿Cómo se relaciona la historia de Jacob con tu propio camino de fe? Si este vídeo te tocó el corazón o te hizo pensar, no te lo guardes, compártelo con alguien que pueda beneficiarse de este mensaje. La historia de Jacob nos recuerda que la transformación es posible para todos.
¿Te gustó este contenido? Entonces no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos sobre personajes bíblicos y las enseñanzas de vida que podemos aprender de ellos. Recuerda, así como Dios actuó en la vida de Jacob, Él también quiere actuar en la tuya. Nos vemos en el próximo vídeo.